Digo que sí. Vicente Montañez, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Oye, muchas gracias. Tú ya sabes que lo cuento todo. A mí me encanta que estés en el programa porque me entero de la economía y yo creo que le pasará a mucha gente también, ¿no? Bueno, de eso se trata, ¿no? Sí, oye, qué enrevesada es la economía a veces. Yo creo que lo hacen adrede, ¿no? Los conceptos y los impuestos. No te quepa la menor duda. ¿Verdad? La economía no es difícil. Las cosas no son ni fáciles ni difíciles. Simplemente somos los seres humanos los que las queremos hacer fáciles o difíciles. Y la economía, pues no es difícil, porque además esto de el saber contar, el medir las cosas, el saber si, bueno, pues esto va bien, va mal, esto es fácil. Esto no tiene mucho misterio. Somos los humanos los que lo queremos complicar, ¿no? Sobre todo por aquello de que cuanto más complicado haces algo, pues parece que la gente más fe tiene en ti, ¿no? Pero en definitiva es muy fácil. Venga, empecemos. Pero ¿Con qué empezamos? Tienes razón, ¿eh? No, pues yo te quería preguntar, dirás, ya era porque me pregunta eso. Cuando digo que no nos enteramos ahora hablaremos de las hipotecas, Cuando digo que no nos enteramos de la economía, es por ejemplo en las cosas cotidianas. Porque a ti te vienen, por ejemplo, los recibos y tú sabes que si no pagas la luz te la cortan, que si no pagas el agua te la cortan. Sí. Todo te la cortan, tío. Por todo te la cortan si no pagas, ¿no? Lamentable pero real. Si no pagas. Sí. Bueno, pero claro, en realidad no sabemos lo que estamos pagando. Muchas veces hemos oído que dicen, ya, pero tú tienes que fijarte en que el consumo te cuesta poco. Casi es mejor no saberlo. Pero tú lo que estás pagando son muchos impuestos. ¿Y los impuestos dónde van? ¿Qué impuestos nos ponen? Luego también he oído muchas veces abogados que vienen al programa que dicen otro impuesto, con el micrófono cerrado, otro impuesto. Esto en realidad es otro impuesto que se han inventado para que paguemos. Claro. Mira, antes hablaba de las hipotecas. Ese es un impuesto inventado, ¿eh? Ese impuesto sobre actos jurídicos documentados. Fíjate, el de las hipotecas. El de las hipotecas. Fíjate, ese impuesto, tanto que presumimos de que somos europeos, somos 22 Estados miembros de la Unión Europea, ¿verdad? Bien, viene el dato. Tan solo en 3 existe ese impuesto, bien, algo parecido, ¿de acuerdo? ¿Sabéis en el caso en el que es más elevado, que es en el caso de Italia? Estamos hablando de un 0,025 del valor del bien escriturado, ¿de acuerdo? En España, en el mejor de los casos, que sería en el País Vasco o en Navarra, es el 0,5 del riesgo hipotecario, que viene a ser aproximadamente el doble del importe de la hipoteca. Ya, pero traduzca, para que no sepa economía. ¿Esto qué significa? Pues eso significa que donde aquellos señores pagan 300 euros, pues nosotros pagamos algo así como 4.000 o 3.500, para que se haga usted una idea. Muy bien, viva España. Y esto es algo claro, que cuando muy muchas bien. veces dicen, es que en España todavía hay recorrido, porque la presión fiscal es más baja. Esto, ¿verdad que lo habéis oído muchas veces? Dice, oye, pues es mentira. Vamos a ver. Parece que ya aún hay margen. Claro, oiga, Vicente Montañez, usted es un atrevido, que este programa lo escucha mucha gente. Bueno, pero da igual. Es así, ¿no? Si es mentira. Usted dice sí. Es mentira y ya está. Y ya está. Es que es mentira. Es decir, claro que tenemos recorrido en la presión fiscal, pero la presión fiscal no es ni más ni menos, ¿vale?, que el tanto por ciento de impuestos sobre el Producto Interior Bruto, ¿vale? Bien, pero ¿qué compone el Producto Interior Bruto de cada país? Varía. Entonces, el dato realmente de lo que nos cuesta pagar el impuesto sería si dividimos esa presión fiscal por la renta per cápita, que en definitiva es lo que ganamos todos y cada uno de los miembros que componemos el país con carácter medio. En ese caso, que es lo que se llama la cuña fiscal o el esfuerzo fiscal, en ese caso somos el país number one, el que más esfuerzo fiscal tiene, por encima de los países nórdicos. Eso para todos estos señores que dicen que todavía hay recorrido para subir impuestos. Oiga, ¿eso cómo se traduce? ¿En que tenemos que pagar? Pues mire, se lo voy a traducir. ¿Y no se puede vivir? Se lo voy a traducir. Eso significa que si usted empezó a trabajar a los 16 años y se va a morir a los 85, ¿de acuerdo? Usted hasta los 46 años, todo el dinero que gane lo va a destinar a pagar impuestos. Y a partir de los 46 ya es para usted. Dicho de otra forma, Muy es bonito. decir, el 41% de todos nuestros ingresos es lo que acabamos pagando en impuestos el españolito medio, independientemente de cuál sea su nivel de rentas. Pero además le voy a contar otra cosa que no nos suelen contar, por ahí. ¿También esperanzadora? Sí, ¿Va a ser también esperanzadora? Fíjese usted, ¿sabe quiénes son los ciudadanos que mayor esfuerzo fiscal soportan en este país? No, para eso le he traído a usted, para que nos lo diga, que es economista. Los jubilados.
los jubilados. En un momento en el que las rentas son más bajas, el pago por impuestos directos que realizan, perdón, por impuestos indirectos, el IVA, etcétera, etcétera, es todavía mayor, ¿de acuerdo? Con lo cual, el esfuerzo fiscal, si es un 45% de media, en el caso de los jubilados es el 51%. Más de la mitad de sus ingresos van destinados al pago de los impuestos. ¿Que pagan más impuestos los jubilados que cualquier otro sector de la población? Efectivamente. ¿Por qué? Porque su renta media es más baja. Con lo cual, ahora le saco otra lectura. Aplauso. No, usted saca un aplauso porque lleva ya 3 o 4. Perfecto. Claro, un aplauso. Porque lleva ya 3 o 4 de tomadura de pelo monetario al ciudadano. Así no se puede vivir. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que si los jubilados tienen una renta media más baja en general que la gente, y digo en general porque esto está cambiando últimamente, pues aquellas personas que tienen una renta más baja, por tanto el esfuerzo fiscal es mayor. ¿Por qué? Porque bueno, pues cuando van a comprar, si dedican el 60% de su salario a comprar, esto está grabado con un IVA, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y otra cosa, donde más nos hacen no son en los impuestos directos, en los impuestos que nos descuentan del IRPF, aunque es o el IVA, que es lo que todos tenemos como que más nos duele, ¿no? Pero no, es en aquellas cosas que tienen una segunda o una tercera tributación, esos impuestos sobre el patrimonio, esos impuestos de sucesiones, claro, el impuesto de donaciones, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de impuestos que los pagamos a lo largo, que los pagamos ya con una cantidad con la que hemos pagado un impuesto, que es lo que llamamos la doble tributación, es ahí donde realmente España bate récords. En eso somos líderes en la Unión Europea. En impuestos, no, pero dice, en otros impuestos que no son el IVA, donde nos están clavando unas fotracas. Usted ya sabe que este término tecnológico yo ya lo he incorporado al programa, cuando tenemos que pagar una fotraca. Una fotraca. entonces, claro. Esto fuera de Valencia no lo puedo decir. Sí, pero bueno, lo decimos aquí. Bueno, cuando tenemos que pagar una fotraca y normalmente, ¿no? Usted me corrige si me equivoco, normalmente son impuestos que no sabemos para qué sirven, claro, que tienen palabras como no sabemos eso de qué va. Como ese mismo del impuesto de actos jurídicos documentados. Por ejemplo, el nombre ya asusta, nada más que de oírlo. Bien, pues ese es un impuesto, ya le digo, que solamente lo pagan 3 países, donde más lo pagamos aquí en España. Bien, y ese es susceptible cualquier persona de este país que tiene una hipoteca. Esa persona la ha pagado y me da igual. Es decir, si lo paga el usuario final o el banco. Bueno, no me da exactamente igual. Pero hay que recordar que esto es un impuesto. Es decir, que quien tiene que acabar devolviendo este dinero, que no le quepa la menor duda que lo devolverá, es Hacienda. Porque lo ha cobrado, en este caso, según las sentencias, si se ratifican en ella, a la persona equivocada. Oiga, ¿usted entiende la gente que dice, es que yo tengo que, por ejemplo, le pongo un ejemplo, es que yo tengo que trabajar en negro porque no llego a pagar los impuestos? No, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Es decir, porque si al final todo el mundo hiciéramos esto, pues así nos iríamos. Yo no puedo ni tan siquiera ser comprensivo frente al señor que trabaja en B, y no nos equivoquemos, siempre hay alguien que trabaja en B porque hay alguien que por ahorrarse la parte del IVA o lo que sea está dispuesto a que le trabajen en B. No. Pero lo que también es cierto es que con esa excesiva presión fiscal que estábamos hablando, cada vez es más difícil el poder trabajar de forma que uno pague sus impuestos y llegar a final de mes. Eso sí que lo entiendo. La pequeña empresa, ¿cómo funciona? Pues, ese pequeño empresario que dice, mira, es que yo no te puedo dar de alta 8 horas al día, sino que te voy a dar de alta 2 horas al día, porque si no me cobran tanto de seguridad social que aquí no podríamos funcionar. Eso lo hemos oído muchas veces. Sí, y eso desgraciadamente sucede. Es más, esto es en lo que ha derivado la crisis. Fíjate, te voy a dar un dato. El otro día leía la semana pasada la encuesta de la población activa, ¿no? Todo el mundo contaba una serie de historias, los desempleados, no desempleados, y a mí me da por fijarme de cuando en cuando en cosas raras, ¿no? Y me fijé, decir, oye, vamos a ver, voy a coger las horas totales que ha trabajado este país en el año 2000, en la última encuesta de la población activa, y lo voy a comparar con el mismo periodo del año 2007, antes de la crisis. ¿Sabéis que más o menos a una cifra de desempleo parecida trabajamos un 20% menos de horas? ¿Esto qué significa? Que realmente estamos produciendo un 20% menos de horas. Y esto lo que significa es que la gente está trabajando más gente, pero menos horas.
¿De acuerdo? Bueno, menos horas dados de alta. Claro. Con lo cual dices, bueno, y entonces... Porque aquí lo que ha pasado... No, claro, porque aquí lo que ha pasado es que la gente no está trabajando menos horas, está trabajando más horas y ya no por el mismo sueldo, sino por menos sueldo. Claro. En mi profesión, por ejemplo, se pagaba más una categoría concreta. En mi profesión, por ejemplo, estoy hablando de periodismo, hace 10 años se pagaba más que ahora. Claro. En general en todo. Si te sirve, yo también cobraba más honorarios hace 10 años. Y en todas las profesiones. Que cobro el público está diciendo que en todas las profesiones claro, también. este es el efecto que se ha producido, ¿vale? De redistribución de las masas salariales, este es el palabra técnico que utilizamos, pero es lo que tú estás diciendo, para mantener la competitividad a lo largo de la crisis. Es decir, que lo que hemos hecho es poner a más gente a trabajar durante menos horas y ganando menos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que luego no se recauda lo que se tiene que recaudar. Claro. Entonces, ¿qué solución tienen estos políticos? Con los que yo estoy muy enfadado absolutamente con todos, del primero hasta el último. Lo sé. Es decir, en vez de coger y decir, bueno, vamos a reducir los costes, vamos a intentar gastar menos, no, bueno, nosotros vamos a gastar lo mismo, ¿y qué hacemos? Le subimos los impuestos. Claro, dice, nosotros, y nosotros vamos a mantener el mismo nivel de vida, que pasó, estamos en este estatus, y para eso, pues, queremos este estatus. Con lo cual, fíjate, esto que nos ha supuesto endeudarnos en un 148% del Producto Interior Bruto, lo que acaba representando es que nos cuesta más los que nos administran que el dinero a administrar. Esto realmente es para hacérselo mirar. Es decir, tenemos alguna especie de enfermedad extraña. Es decir, estamos manteniendo toda una estructura para que gestionen nuestros recursos que acaba costándonos casi más que los recursos que gestionan. Con lo cual, por eso yo soy de los que mantienen que el Estado, tal y como está concebido, hay que cargárselo. Pero hay que cargárselo por caro, porque no lo podemos pagar. Me gustaría desgraciadamente subrayar una de las cosas que ha dicho, y es que los jubilados son los que pagan más impuestos, además. Desgraciadamente. Porque, claro, hay que dibujar el mapa y pintar la realidad de que muchos de jubilados ahora mismo están manteniendo no solo su familia, sino la de sus hijos, la de sus nietos. Después de la publicidad. Vale. Después de la publicidad. CV Radio. El mundo desde Valencia. Los pulpos, animales de gran inteligencia, pasan la mayor parte de su breve vida escondidos en cuevas o grietas, y cuando pueden elegir... Al Cauce Tapas Bar nos mola ir a morir. El Cauce Tapas Bar, especialistas en pulpo a la brasa y tapas ibéricas. Visítanos en Gran Vía Marqués del Turia, esquina Plaza Cánovas. Le dije al camarero, hey Mr. Waiter, I want to eat potato with tomato and cheese. Tierno. Delicioso. Elegante. ¿Te atreves a probarlo? Déjate seducir por la verdura de moda. Bimi, la esencia de brócoli. La tarde con Marina en CV Radio. El teléfono sigue abierto, por cierto, durante todo el programa, hasta las 6 de la tarde, ya lo saben. Tenemos muchas cosas y ustedes pueden intervenir. Yo aprovecharía, lo digo muchas veces cuando hay un abogado en la sala. Pero que me los aludidos. Qué valiente, eres tremendo, ¿eh? Eres tremendo. Hay que ser valiente, ¿no? Hay que ir valiente por la vida o nada. Sí, bueno, claro, evidentemente. Sí, siempre hay que ser en la economía también. Antes no estabais hablando de la gente tóxica, ¿eh? Pues sí. La gente tóxica es cobarde, no se puede ser cobarde, hay que ser valiente, hay que decir las cosas y hay que defender lo que entendemos que debe de ser, aun a riesgo de equivocarse. Oiga, le agradezco mucho que escuche usted el programa, no solo en el trozo que lo hace. Porque claro, yo se lo tengo dicho a los invitados. Ese es el que yo nunca escucho, porque como ya sé lo que he dicho... No se lo reescucha, ¿no? No, no hay que estafar a nuestro público, que por este programa se escucha tanto, porque no nos estafamos nunca y decimos las cosas pues así abiertamente, las ponemos encima de la mesa. Y acabamos de decir antes de la publicidad que vamos a comentar un poquito, dibujar ese mapa que tristemente está pasando, y es que los jubilados no solo mantienen su familia, además de que pagan más impuestos, sino que mantienen la de sus hijos, a sus nietos y a un hombre que pasaba por allí también. Si pasa, suba y Marina, lo que es más importante, y yo creo que no somos capaces de agradecérselo, es decir, han mantenido la estructura y la paz social en un momento en el que realmente en este país se han visto cosas que hacía mucho tiempo que no se veía. Es decir, si no fuera por los abuelos, por cómo han soportado económicamente a las familias y lo siguen haciendo, por cómo han ayudado absolutamente en todo, desde llevar a los niños al colegio, anímicamente. desde anímicamente, claro, a todos los niveles. Es decir,
Por eso yo soy de los que me pongo, permíteme la expresión, de mala leche, cuando oigo decir, bueno, es que no hay dinero para pagar las pensiones. Oye, pues mira, este Estado no tendría otra santa cosa que hacer más que pagar las pensiones. Es decir, bueno, a partir de ahí, el resto de cosas son susceptibles de negociar, pero las pensiones no, y hay que subirles el IPC. ¿Por qué? Porque no hay sociedad que se precie que no sea capaz de ser corresponsable con sus mayores. Es decir, si no, no tiene ningún sentido el estado del bienestar. Con lo cual, sí, mi agradecimiento a los abuelos que hacen un papel importantísimo. No, es que me he quedado mirando, que estoy mirando a Rafa en el control técnico, que me dice que sí. Que sí. Y que te estaría... Es que me está diciendo, es que no le pongo otro aplauso porque le estaría poniendo aplausos toda la intervención. Bueno, pues nada. No pasa nada, los pones todos al final, que suenen mucho. No, es que tiene que trabajar y los tiene que poner porque el encargado de traer el público es Enrique Hormigos. Entonces es el encargado, hace 10 años que dura el programa, sí. Hace 10 años que es el encargado y mira la grada. No digo nada más. En 10 años han venido 2 personas y una era yo. Eso es verdad. Hace un par de fines de semana estaba yo. Bueno, pues oye, de cualquier día de estos lo llenamos de políticos. Oye, ¿nos podrías comparar un poco de esta situación que tenemos en España a la situación que tenemos en otros países? Últimamente he viajado a otros países de Europa y veo que la realidad económica es diferente, ¿o no? Sí, vamos a ver, la realidad económica española es distinta. Sí, en general, la de todos los países tiene sus casuísticas. Yo creo que España, que tiene muchísimas cosas muy positivas y muy buenas, es decir, quiero recordar que yo creo que en los últimos 60 años España ha pasado, y digo 60 años para que nadie me quiera marcar con connotaciones políticas, es que me da exactamente igual, es decir, de los años 60 puedes hablar de lo que te dé la gana. La evolución de la economía española ha sido espectacular, es decir, no se conoce ninguna otra economía que haya crecido en términos generales de la misma forma, pero además tenemos cosas muy buenas, es decir, ¿sabéis que tenemos, por ejemplo, la edad media más, es decir, el mayor nivel de longevidad, por ejemplo, de toda la zona euro? Hombre, es que esto es como consecuencia de la sanidad pública que tenemos. Es decir, tenemos cosas muy buenas, pero tenemos 3 aspectos o 3 lacras importantísimas. Una de ellas es el alto nivel de desempleo. Es que no lo quiero pasar por alto. La sanidad pública últimamente está bastante mal. Y no hablo del servicio que nos dan al ciudadano, sino de los propios profesionales, y hablo con conocimiento de causa, porque tenemos una tertulia semanal con médicos y ellos nos lo cuentan y lo ponen encima de la mesa. Las condiciones que tienen los médicos, que a veces dicen, es que no podemos atender mejor porque ahora mismo nos están tomando el pelo. Esto era lo que antes y hay fuga de cerebros en la medicina mucha y se van fuera. Esto era lo que estaba comentando antes. Este es el problema de cuando los recursos se dedican a los gestores y no a lo que tienes que gestionar. Es decir, pero es que podemos quejarnos de muchas cosas. Es decir, los médicos se quejan y se quejan con razón, pero podemos hablar exactamente igual de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, podemos hablar exactamente igual de muchas de las áreas del funcionariado, pero por contra lo que tenemos es un sistema de gestión precisamente de esos recursos mastodóntico. Es decir, ahí es donde realmente pincha. Pero fíjate si será raro y extraño que hasta cuando nuestros políticos salen fuera procuran obviarlo o no contarlo mucho, no vaya a ser que les pregunten. Es decir, yo estoy seguro de que en Bruselas estarían encantados de decir, oiga, entonces el impuesto ese con el que tienen ustedes un pollo impresionante con las hipotecas, ¿esto al final lo gestionan eso que llaman ustedes autonomías? Pues sí. Es así. Entonces, en general, claro que los médicos tienen derecho a quejarse. Las autonomías que a ti te encantan, Vicente Montañez. No, a mí no me encantan. A mí me parecen un gasto totalmente superfluo y un gasto que se debería de eliminar mañana. Y además se debería de eliminar, muchos me dirían, entonces, ¿tendríamos que modificar la Constitución? Pues modifíquese. Mira, el otro día había alguien que me comentaba una cosa que era muy divertida, ¿no? Y era, ¿qué es antes, si la familia o el libro de familia? Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, oye, ¿qué es antes? ¿El estado del bienestar o la Constitución? Pues, si hay que mantener el estado de bienestar y para ello hay que modificar la Constitución, modifíquese. Es decir, exactamente igual que se modifica el libro de familia y se incorpora a alguien o se quita a alguien cuando se muere, ¿no? La bajasen del monte Sinaí. Efectivamente, es que todo este tema la Constitución, los 40 años, bueno, vamos a ver que nuestra historia es mucho más grande que todo esto, claro. Y precisamente si comparamos, yo creo que en los últimos 600 años, pues hombre, los 40 o los 100 últimos años no han sido precisamente los mejores de España, ¿eh? Depende para quién. ¿Y de para qué?
Bueno, a ver, si eres político... Depende para quién. Si eres político llevas 40 años de castañas. Claro, para los de siempre no, para los que no llegan a fin de mes, para los que no pueden llenar la nevera, para esos no. Bueno, pero fíjate pero depende para quién. Pero mira, esto me recuerda una cosa que me ha gustado, de las pocas cosas que hace el señor Sánchez que me gustan, la verdad sea dicha. Pero ahora ¿le puedes leer un titular? Sí, claro. El gobierno se plantea clausurar todos los centros en los que se enaltezca de cualquier forma el franquismo. Bueno, no es que es uno que hemos hablado en el debate. Pues mire, yo es que el tema este del franquismo es algo que me pone un poco no lo comentes si no quiere, perdone. No, se me ha escapado. Sí, no tengo ningún inconveniente. De hecho, yo hice precisamente un especial en otra cadena sobre la economía y la fiscalidad en los años de Franco, donde había muchas cosas que las hacían muy bien. Entre otras cosas, el estado del bienestar fue el quien le puso, digamos, los pilares fundamentales, y realmente se pagaban muy pocos impuestos, ¿no? Y lo que se analizaba en ese programa pues era ver, oiga, ¿por qué se pagaban pocos impuestos? ¿Y se pagaban pocos impuestos? La respuesta era muy simple, porque había muy poca estructura administrativa, ¿vale? Es decir, había muy poco parásito, había muy poco chupóptero, había muy poco político. Claro. Es decir, si tenemos que asumir que tiene que haber determinado... Oiga, por favor, no, para el programa, es que él dice las cosas así y ha dicho, había poco chupóptero, parásito y político, y lo ha metido todo en el mismo saco. Bueno, es que además, y quien se quiera dar por aludido, que se diga. No, yo lo digo, claro, porque usted dice aquí las cosas de pasada. Es que existen estadísticas. Y vamos. Entre países de número de funcionarios... No da puntada sin hilo. Montañés, no da puntada sin hilo. Número de funcionarios y de días de trabajo por funcionario necesarios para solucionar un problema concreto. Pero es que además hay diferencias espectaculares. Con el caso de los funcionarios, ¿sabéis que nuestros funcionarios son los mejor pagados de toda Europa? Esto es así. Es decir, en España, claro. En España nuestros funcionarios son los que mejor pagados, y contrariamente a lo que pensamos, que tenemos mucho número de funcionarios, en comparación por ejemplo con Alemania no tenemos tantos, si calculamos el número de funcionarios por habitante, pero si cogemos el salario medio de nuestros funcionarios, a ver, incluida la clase política, y la comparamos con Alemania, o la comparamos con Francia, o la comparamos con Italia, que serían economías con las que podríamos compararnos, no la voy a comparar con Hungría, obviamente, pues nuestros funcionarios son los que mejor pagados están. Y ahora la pregunta es, ¿y si descontamos a los políticos? Pues no tengo ese dato, pero mucho intuyo que entonces ya no serán los mejor pagados. Pues eso la semana que viene, Vicente Montañez. ¿A partir de qué nivel se dispara ese grado de gratificación? Oiga, Hormigos, ¿pero por qué despido la sección y usted hace otra pregunta? Porque es que no lo puedo evitar. Claro, que se está convirtiendo en una... Claro. Sí, es verdad, luego, a los invitados que vengan después, ¿les da usted las explicaciones? La verdad es que no tiene una explicación lógica. Pues a lo mejor me tenía que haber dicho usted, porque a lo mejor es un directo. Y ya está, y en el directo pues se dice las cosas. Es que no es la primera ni la segunda vez que me pasa. Bueno, pero conteste por favor, Vicente. No, vamos a ver, a partir de qué nivel no lo sé, desconozco el dato. Lo que sí que tengo el dato es la totalidad de todo el personal que cobra de la administración, ¿de acuerdo? Pues el salario medio es bastante superior al del resto de países de la zona euro. En torno a un 20 o un 30%, cuando, por contra, en las empresas privadas, el salario medio español, que además va cayendo en picado, sigue estando un 30 o 40% por debajo del resto de países de la zona euro, incluso por debajo de la media de la zona euro, que es preocupante. Interesantísimo. Y ahora le hace más preguntas porque si no se lleva otra. Que, claro, ya me tengo que ir. No se tiene que ir, se puede quedar. Aquí no se tiene que ir nadie, ¿eh? Bueno, esta casa está abierta para todo el mundo y se pueden quedar a merendar si quieren todo el mundo. Ahora viene Ángel Sáez, que viene de Librería Patagonia. Es un tío que sabe mucho de libros. Muy interesante. Pues se puede quedar... aquí no echamos a nadie. Venga, pues me quedaré un ratito. Me parece fenomenal. Oiga, le voy a hacer una pregunta que está preguntando todo el público. Si es fácil y ¿Cuánto dinero en la cartera lleva un economista un día normal? ¿Usted cuánto dinero lleva ahora en la cartera? Yo ahora 50 euros. Gracias, Vicente Montañez. Recibimos, y no se va, a Ángel Sáez. CV Radio, la ràdio de todos. Vols millorar tot d'una?